¿Dónde está tu nivel de fe? Que entiendamos que cuando pasamos la prueba fue solamente por su gracia y su amor, por su misericordia. Dios quiere que te metas a una relación íntima con Él. Dios quiere que cambies. Dios quiere tener algo más personal contigo. Simplemente necesitamos meternos con Dios de una manera que nos ayude a identificar las áreas que el enemigo está usando para derribarnos. Mi pasión el día de hoy es que Dios haga algo en usted. Es que Dios haga algo diferente en usted. Que mueva algo dentro de usted. Sí, cuando estaba preparando mi predicación le digo al Señor: Señor, ¿qué quieres que hable? ¿De qué predico esta vez? Y el Señor me movía a hablar sobre la fe una vez más. Y dices: Dios, ya lo he hecho varias veces. ¿Qué puedo decir de la fe? Ya todo el que se ha subido ahí arriba ha hablado de la fe, ha dicho todo de la fe. Pero Dios me llevaba un versículo, un capítulo, una sección de la Biblia diferente. Sabes, hay veces no nos damos ni cuenta cómo hemos atravesado una prueba, pero a veces nos damos ya cuenta cuando estamos ya del otro lado de la prueba. A veces te has preguntado eso, que no sabes cómo pasaste la prueba, pero le das gracias a Dios que ya la pasaste. Si todas las pruebas tienen un propósito. Muchas pruebas son para arrimarnos tierrita. Así decimos en el rancho. Bueno, los del rancho. No se crean, hermano, yo siempre juego que soy de Ciudad Juárez, ¿verdad? Ahí disculpe. Pero era ya de las orillas de Ciudad Juárez, hermano. Allá donde no llegaba Dios. Allá donde estaba feo. No, Valdés es de allí del centro. Allí sí daba miedo. Nomás mire cómo terminó Valdés. No, allá conmigo yo era de un pueblito que no había carretera, no había pavimento, no conocíamos el pavimento. No más que pues es ciudad, ahí disculpe. Pero así decimos allá en el pueblo, pastor, para que Dios nos arrimara tierrita. O hay veces Dios quiere probar tu fe, tu fidelidad. Entonces por eso es que pasamos por pruebas. Y dice, mire, le voy a dar una opción que el pastor nunca da. Que el pastor nunca nos da esta opción. Mire a la persona que está a un lado de usted. Mírela. Ya la miró bien. Le voy a dar esta opción. Usted tiene la opción de moverse del lugar si usted gusta. Declina la opción. Ahorita no se vaya a arrepentir. ¿Estamos bien? Ya se quedó con su opción. Bueno, entonces dile a tu vecino: Dios usará lo que tienes. Vamos, díselo. Díselo confiado, dile: Dios usará lo que tienes. Y si eso le tocó, eso va a usar Dios. Mi pregunta es: ¿en quién estás confiando tú?
¿En quién confías? Solo le puedes volver a mirar al vecino y decirle: vecino, yo necesito gente de fe a mi lado, gente que no le tenga miedo a la prueba, gente que no tenga miedo pararse y decir que nada es imposible para Dios. Díselo a su vecino: esa gente necesito a mi lado. Y ahora sí, vaya conmigo a 2 de Reyes 4:1-6. ¿Está listo? Dice la palabra del Señor así: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y ahora usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que se llenen, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Y luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió uno de sus hijos que le pasara otra más y respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Si te das cuenta que muchas veces pasamos por problemas y circunstancias. Aquí miramos una historia donde una mujer estaba a punto de perderlo todo. Todo. Pero Dios usará cada situación de tu vida. Extenderá su mano a tu favor, su gracia se pondrá a tu favor para hacerte un milagro. Aun cuando no lo entendemos, el por qué estamos pasando por situaciones, Dios siempre está trabajando en nosotros. Siempre está trabajando. Siempre está trabajando en nosotros. La pregunta es: ¿en qué nivel de fe te encuentras el día de hoy? ¿En qué nivel de fe te encuentras, hermano? ¿Qué milagro estás esperando de Dios que aún no se cumple? ¿Qué milagro de Dios necesitas en tu vida que aún no ha llegado al cumplimiento? O la pregunta sería: ¿qué está deteniendo tu milagro? Sabes, hay veces estamos esperando al gran predicador. Sí, pastor. Estamos esperando al que venga, el ungido del Señor, al que levanta a los muertos y así deshace y los vuelve a enterrar y los vuelve a velar. Y nosotros mismos estamos deteniendo nuestro milagro. O hay veces es simplemente porque Daniel oró. Yo quería que pastor orara y pues es que pastor está más ungido. Pero pues me tocó Daniel. O mi pregunta sería: ¿acaso estás cuestionando a Dios cuando oras por un milagro? ¿Acaso cuando alguien viene y ora por ti,
y te dice: hermano, el milagro va a suceder, tu sanidad viene. Y terminan de orar y tu respuesta es: sí, hermano, a ver qué pasa, primero Dios. ¿Dónde está tu nivel de fe? ¿Dónde te encuentras en tu nivel de fe? A veces miramos gente que está milagro tras milagro, tras milagro y tras milagro, y el de nosotros simplemente nunca llega. ¿Sí te has fijado? Que hay gente que ora por un milagro y sale, que vuelve a orar por otro milagro y sale, y vuelve a orar por otro milagro y sale, y tú sigues esperando tu milagro. ¿Qué lo está deteniendo? Sí, la Biblia nos dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? ¿Qué es la carne? La carne es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Lo que necesitamos hacer es darle de comer a nuestro espíritu. Necesitamos darle de comer a nuestro espíritu para que nuestra carne se debilite. ¿Cómo le das de comer a tu espíritu? Necesitas, déjeme lo regreso, necesito empezar a juntarme con gente que no tenga miedo, con gente que me aporte a mi fe, con gente que diga: Daniel, estás pasando por un problema, vente, vamos a orar. Daniel, estás pasando por esto, Daniel, vamos a orar. Daniel, has oído la palabra de Dios el día de hoy. Daniel, has leído la palabra de Dios. Daniel, has buscado de Dios el día de hoy. Daniel, ¿qué estás haciendo para fortalecer tu fe el día de hoy? Yo necesito gente a mi lado que no le tenga miedo a venir y orar por mí. Tú necesitas gente que no le tenga miedo a venir a orar por ti. Tú necesitas gente que venga y te pregunta: voy a orar por ti. Gente que cuando hay necesidad no tenga miedo de ir a orar por ti. ¿Saben algo que he notado en Denise y en Roberto? Casi siempre que estamos en una reunión o que nos toca convivir juntos y llega una petición, me ha tocado muchas veces que a ellos no les da miedo decir: hermanos, vamos a orar. Vamos a orar porque acaba de llegar una necesidad. Y tomamos 1 o 2 minutos y intercedemos por esa necesidad. ¿No les da miedo ir a interceder por ti? Necesitas gente que no tenga miedo interceder por ti. Necesitas gente que aporte a tu fe, gente que te levante la fe, gente que te sume y no te reste. Necesitas gente que cuando venga el día donde está todo oscuro te recite Salmo 91. ¿Qué dice Salmo 91? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo no se escoge a la sombra del todo, se esconde en la sombra de todo omnipotente. Yo le dije al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en el que confío. Solo Él puede librarte de la trampa del cazador y las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu estandarte. Necesitas gente que te venga y diga eso. Necesitas gente que te aporte a tu fe. Necesitas gente que te dé de comer en tu fe. Dice la historia en el versículo 1 que era una situación difícil. La viuda no tenía a su esposo, no tenía dinero.
se iban a llevar a sus hijos como esclavos. No tenía ella cómo pagar esa deuda. Pero mira lo que dice. Y en esto está basado toda mi prédica. Mira, le dice: mi esposo era un hombre que servía al profeta. Pero dice, sabe que él era fiel a él, Señor. Servía al profeta, pero era fiel al Señor. Y voy a tomar un segundo. Voy a salir un poquito de la prédica. Hombre varón, vale la pena servirle a Dios. Vale la pena, Juan, servirle a Dios. Tienes 3 que te están mirando, 3 hombres que te están mirando, 2 niñas que te están mirando, hijos que te están viendo, generaciones que te están siguiendo. Vale la pena seguir a Dios. Vale la pena seguir a Dios. Si tú tienes gente que está ligada a ti a través de tu fe, tú tienes generaciones que están ligadas a ti a través de tu fe. Tú tienes amigos, familiares que están ligados a ti a través de tu fe. ¿Cuántos de acá tienen familiares que aún no son salvos? ¿Sabes que tu caminar, tu fe, tendrá 2 consecuencias? Porque ellos te miran, ellos me miran. Y mi consecuencia al final de mi vida será que mis hijos vengan a Cristo, o con mis acciones, con mi caminar, se alejen. Está difícil pensarlo así. Mis acciones determinarán, mi fe determinará. Porque yo estoy orando por familiares que aún no son salvos, y mi fe es que ellos vengan a Cristo. Pero también tiene mucho que ver mi caminar, porque ellos miran las acciones de papá, ellos miran las acciones de su amigo, ellos miran cómo su amigo se comporta en el trabajo. Tiene mucho que ver tu ejemplo que das. Tenemos que vivir una vida recta, porque hay gente que está ligada a nuestra fe, y nuestra fe traerá bendiciones a su vida, los transformará. Nuestra fe hará milagros en ellos. Hay gente que te observa al caminar. Entonces, ¿qué dice el texto? Ella dice: mi esposo era temeroso de Dios, y por esta razón necesito un favor de Dios, necesito la gracia de Dios. Mi esposo era fiel al Señor. Ella está buscando la gracia y el favor de Dios, no por la situación que estaba, sino porque se apegó, se agarró de la fe de su esposo. Dijo: por la fe de mi esposo, yo necesito hoy un milagro sobrenatural. Yo estoy aquí gracias a que alguien oraba por mí. Usted tal vez está aquí porque alguien estaba orando y orando y intercediendo por usted.
nos enseña que si caminamos correctamente, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos serán benditos por nosotros, por nuestra fe. Le dice: mi esposo tenía temor de Dios, por eso hoy le pido algo. Por eso hoy intercedo, quiero que interceda a favor de mí. Te voy a contar una historia que tal vez muchos no saben. Mi abuelo era un hombre de fe. Mi abuelo me enseñó a orar con fe. El día que muere mi abuelo, me piden a mí que dé una reseña de todo lo que fue mi abuelo. Y al final vinieron mis tíos y me dijeron: es que ese era tu abuelo, no era mi papá. Le dije: es que yo hablé de mi abuelo, yo no hablé de tu papá. Tú deberías de haber hablado de tu papá. Porque yo me paré y les dije: fue el mejor abuelo, el más cariñoso, nunca nos pegó, hermanos. Mi abuelo nos sacaba un paño y nos pegaba. Se limpiaba, se guardaba con el paño. Abuelo, pues si te acabas de limpiar. Ese era su modo de regañar. Pero ¿sabes qué me dejó mi abuelo? Mi abuelo me dejó a que creer en Dios todo es posible. A que cuando estaba enfermo de cáncer, tenía unos tumores y dijo: yo voy a orar al Señor. Y nos enseñó a orar y dijo: Señor, no me quites el cáncer, no me quites los tumores, solamente sécalos. Años duró enfermo. Sus tumores se secaron, nunca crecieron. Nunca necesitó ir a una terapia, nunca necesitó una pastilla. Me enseñó que cuando más difícil estaba, me decía: hijo, tú levantas manos y adoras. Y cuando las cosas vayan bien, tú te hincas y adoras. Tú adoras a Dios no por lo que te está dando, tú adoras a Dios por quien Él es. Eso me dejó mi abuelo. Madre me enseñó que en el hospital, cuando te estás muriendo, tú levantas manos y adoras. Que cuando todo estaba bien, levantas y adoras. Que cuando no podía hablar, murmuraba a Dios dándole gracias. En esa fe estoy parado. Por eso es que vale la pena vivir una vida recta delante de Dios. Porque aunque esas generaciones no lo miren, traen bendición a la siguiente generación. Y quiero llegar a la mitad de lo que dejó mi abuelo, la mitad de lo que dejó mi madre para mi siguiente generación. Que un día ellos lleguen y se paren por la fe de papá, por la fe de mi abuela, por la fe de mi bisabuelo, por lo que ellos nos enseñaron, que para Dios nada era imposible. Por esa fe, Dios, hoy te pido. Eso es lo que hace cuando vives una vida recta de Dios. Una mujer que no calificaba, dice: por mi esposo que era fiel al Señor. Hoy necesito yo un milagro. Por esa fidelidad que mi esposo tenía al Señor, yo necesito un milagro. Que tus hijos, tus generaciones, tus amigos encuentren milagros, bendiciones, aun cuando ya no estemos en esta tierra. Por eso te preguntaba: ¿cuál es tu nivel de fe? ¿Qué milagro estás deteniendo o por qué estás dudando del Señor?
Si ya no podemos continuar igual, no podemos seguir con una fe que cuestiona a Dios. Pregunta es, ¿dónde está tu fe de hace un mes hacia ahora? De hace un año hacia ahora, de hace de la mañana hacia ahorita. ¿Dónde está tu nivel de fe? Porque si me dices que tu nivel de fe sigue donde mismo, no estás creciendo. Porque yo miro milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro en mi vida. El levantarme, el tener salud, el tener una familia, el tener un trabajo, el que Dios nos cuida. Hace poco llevé un susto en mi troca. Yo trabajo, el 90% de mi trabajo está en Pagosa. Y te encuentras cada viejito al camino, que Dios mío santo, la velocidad es 60 y van a 40. Ellos tienen todo el tiempo del mundo, pero yo no. Yo quiero llegar a mi trabajo y trabajar, o llegar a casa. Y ellos no, pues 70, 65, 80 en las curvas. Llegando a Floravista se nos sale la llanta de la troca. Ahí va Choco, hasta lo regañé. Que pasó el Choco nomás así. Le dije, hey, pero ¿qué te paras? ¿Qué te regresas a ver si necesito algo? Pero no, Choco ya se había parado. Pero cuando le preguntaba, le platicaba al pastor, me dijo, es Dios que te libró de un accidente. Hermanos, dimos vuelta y la troca se cayó la llanta y todavía la troca se levantó. A una velocidad de 80 millas por hora usted ya me hubiera cafeteado tal vez. Pero son esos momentos que adoras a Dios. Aun cuando no lo miras, Dios está trabajando a tu favor. Nomás que hay veces lo tomamos en vano. El levantarte, el respirar, el de tener la oportunidad de ir a trabajar, es la gracia de Dios que está extendida sobre nosotros. Porque ¿cuántas personas hoy no se levantaron para poder venir a adorar? ¿Qué está deteniendo tu milagro? ¿Y en dónde está tu fe? Sí, que tú necesitas estar en el nivel de Dios y tan metido con Dios que tu próximo milagro necesita ser tan fuerte, tan grande que no lo puedas contener. A ese nivel de conexión quiere Dios que estemos. Así de profundo quiere que estemos metidos con Él. Que entiendamos que cuando pasamos la prueba fue solamente por su gracia y su amor, por su misericordia. ¿Dónde está tu nivel de fe? Dios quiere que te metas a una relación íntima con Él. Dios quiere que cambies. Dios quiere tener algo más personal contigo. Si le pedía a Lorenzo que me ayudara con un ejemplo, y en lo que Lorenzo viene, mira lo que dice el versículo 2. Le dice, ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes? ¿Y qué le respondió? Me dice, no tengo nada en casa. No tengo nada. No tienes nada en casa. Hermano, mira a tu alrededor. Todo lo tienes en casa. Sí, le respondió, dice, no tengo nada en casa, excepto un poco de aceite. Dile a tu vecino, Dios usará lo que tienes. Vamos, díselo, Dios usará lo que tienes.
Y el versículo 3 dice: Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue una o dos. ¿Dónde está, hijo? ¿Cuántas le dijo que pidiera? Muchas. Todas las que pudieras. Pero hay un problema: que la fe de Lorenzo no era la misma que los hijos. Porque le dice: ve y enciérrate. Ve y pide vasijas y enciérrate. Pero ¿cuántos de acá tenemos hijos? ¿Qué hacen los hijos cuando los manda uno al mandado, hermanos? Aparte de que nunca encuentran nada. Porque nunca encuentran nada, ¿verdad, pastor? ¿Para qué no? No puede decir nada porque ahí está el hijo. ¿Qué le dice? Ve y pide vasijas. Nadie se llama Shonita aquí, ¿verdad? Sí, la hermana. Hijo, le voy a tener que usar otro nombre. Oiga, hermana Juanita, ¿qué dice mi mamá que le presta una vasija? ¿Cuántas, mijito? Pues la más chiquita que tenga. Ahorita me va a mandar agua y está muy pesada. Dame una chiquita. Hermana Panchita, ¿qué dice mi mamá que si le presta una vasija? ¿Cuál? Hijo? Esa chiquita de ahí, hombre. Ay, quién sabe para qué la quiere. Para poner frijoles, yo creo. Sí, las hijas fueron y pidieron conforme a su fe. Lorenzo, sabiendo que si no pasaba algo sobrenatural el día de hoy, sus hijas serían tomadas como esclavas. Lorenzo trae una vasija conforme a su fe. ¿Y qué dice? Ve y enciérrate y empieza a llenarlas. Si Lorenzo tenía un nivel de fe mucho más superior al de sus hijas. ¿Por qué? Porque Lorenzo está parado en cimientos de su mamá, en cimientos que le enseñaron a orar, en cimientos que miraron milagros, en cimientos donde Lorenzo miró a mamá clamar a Dios y milagros sucedían. En una generación donde mamá le dejó un buen cimiento para cuando Lorenzo estuviera pasando por un problema, saber a dónde clamar. Esos cimientos dejó mamá. No es que ella estaba mala, no es que ella estuvo mal, es simplemente a su edad, a lo que llevaba su fe. No es que Andrea esté mal, ella entregó lo que hasta ese momento su fe le daba. Lorenzo esperaba más, pero Lorenzo ya tenía años fundado a través de alguien. Vale la pena vivir una vida recta delante de Dios, porque ahora Lorenzo tiene la responsabilidad de enseñar a sus dos hijas, a su hija, a su esposa, cómo estar parados sobre fundamentos de abuela, de mamá, de papá, para que sus hijas, cuando crezcan en su nivel de fe, van a crecer diciendo: papá me enseñó a orar cuando había problemas, papá me enseñó a orar cuando no había problemas, papá me enseñó a interceder cuando tengo una necesidad, papá me enseñó a clamar a Dios cuando todo estaba bien.
Por eso es que vale la pena vivir una vida recta delante de Dios, porque aun cuando ya no está mamá, lo que dejó es suficiente para que un milagro de Dios suceda en su vida. No es que ellas estaban mal con su nivel de fe. Mi pregunta es: ¿cuántos años tienes siendo cristiano? ¿Eres un niño? ¿O ya tienes 3, 4, 5, 20 años, 30 años, 50 años siendo cristiano? ¿Dónde está tu nivel de fe? ¿Aquí o allí? ¿Qué vas a dejar a tu siguiente generación? ¿Un nivel de fe de este tamaño o mucho más grande? ¿O un nivel de fe? ¿Qué estás dejando para la siguiente generación? Tienes que juntarte con gente diferente, con gente que venga y aporte. Gente que te lleve a otro nivel de fe. Gente que no le tenga miedo pararse y decir: nada es imposible para Dios. Esa clase de gente necesitamos ser y que haya junto a nosotros. Esa clase de gente necesito ser y necesito a mi alrededor. Ni una de ellas estaba mal. Simplemente dieron lo que tenían. Lorenzo no se puede dar el lujo, o yo no me puedo dar el lujo, usted no se puede dar el lujo de juntarte con gente que en vez de hacer que crezcas, está muy grande porque no estás a mi nivel. Esta está a tu nivel porque ahí estoy yo. Sí, a Lorenzo, dice la historia que ella dice que le dijo a los hijos: pásenme otra vasija. Que le dijeron: ya no hay. Y el aceite cesó. Si ella estaba esperando otro más y otro más y otro más, porque su nivel de fe estaba basada en la nivel de fe y en el servicio que su esposo tenía y había dejado hacia su familia. Por eso es que ella pedía más, porque ella sabía que algo sobrenatural tenía que pasar ese día. No es que ellas estuvieron mal. Es dónde está tu nivel de fe. Préstamela porque te va a caer y luego me la quiebran y nomás no le van a decir a la pastora que la agarré, hermanos. Gracias, bro. ¿Dónde está el nivel de fe? ¿Sabes que no hay nada imposible para Dios? ¿Sí sabes? ¿Quién acá sabe que no hay nada imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Simplemente necesitamos meternos con Dios de una manera que nos ayude a identificar las áreas que el enemigo está usando para derribarnos. ¿Qué área de tu vida el enemigo está usando para rendirte? Si no sabes, métete con Dios. Y si sabes, empieza a trabajar en esa área con Dios. ¿Qué área está usando el enemigo para derribarte? ¿Sabes?
Dice el versículo 7: la mujer fue y le contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve y vende el aceite y pagas tus deudas con el dinero que te sobra. Paga con el dinero lo que te sobre, podrás vivir tú y tus hijos. Sí, aun cuando no era lo que se esperaba, fue suficiente para su milagro. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Ya casi terminamos. Hoy se van a ir bien temprano, hermanos. Aún cuando no fue lo que se esperaba, fue suficiente para su milagro. Tú tienes todo. Mira lo que te voy a decir. Tú tienes todo para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Todo. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Y si tú ya eres salvo, ¿quién vive dentro de ti? ¿Quién vive dentro de ti? Cristo, su Espíritu Santo. Y si tu lengua confiesa, porque Dios lo único que tuvo que hacer es hablar y decir: hágase la luz, y la luz fue hecha. Y si el Espíritu de Dios vive en mí, adivina qué, yo no estoy hablando, está hablando el Espíritu de Dios. Montaña, muévete, quítate, porque hay alguien más poderoso dentro de mí. Problema: en este momento te vas, lo crees, lo confiesas, le crees a Dios que puede suceder, le crees a Dios que lo va a hacer. Todo lo tenemos en casa, todo está en casa. ¿Qué necesitas que Dios sea hoy para ti? ¿Necesitas que sea aceite? Dios puede ser aceite. ¿Necesitas que Dios sea diabetes? Dios puede ser tu diabetes. ¿Qué necesidad tienes el día de hoy que Dios no puede ser, que Dios no puede cumplir? ¿Qué necesitas el día de hoy que Dios sea para ti, para que tu milagro se cumpla? Todo lo tienes en casa. Cuando Dios habló y dijo: hágase la luz, y se hizo la luz, y ahora Él vive dentro de ti. ¿Sabes lo que necesitamos aprender a hacer? Es decir: bendito soy en mi entrada, bendito soy en mi salida, bendito soy en el campo, bendito soy en la ciudad, bendito soy al levantarme, bendito soy al acostarme. Empezar a declarar las bendiciones de Dios en tu vida. Dile a tu vecino: soy bendito, aunque no parezca. Tengo la gracia de Dios en mí, aunque no parezca. Soy bendecido por Dios. Dios puede hacer un milagro por ti en este día. Sí, aquí había muchos, antes de venir a Cristo, aquí había alcohólicos, aquí había drogadictos, aquí había gente adicta. O tal vez habíamos gente que éramos buenos, que nunca probamos droga, que nunca anduvimos en cosas. Pero sabes que todos estábamos igualitos. Íbamos a un destino que no era junto a Dios. No importaba si eras una mujer de la calle, eras un alcohólico, un borracho, un mujeriego, todos íbamos sin Cristo, íbamos al mismo lugar. No te hacía ni uno que era más santo ni el otro, porque no teníamos a Cristo, hermanos. El día de hoy vamos a hacer algo completamente diferente. Hoy no te voy a llamar aquí al altar.
Vamos a hacer algo diferente. Hoy, como decía el versículo 7, decía que ella, la mujer fue y le contó al hombre que la mandó, y ahora que le dice, dice, la mujer fue y se le contó al hombre de Dios quien la mandó, ahora ve y vende el aceite y paga tus deudas, con el dinero vive tú y tus hijos. Si fue suficiente el aceite, no era lo que se esperaba, pero fue suficiente para su milagro. Hay veces siempre estamos esperando que el pastor ore por nosotros, pero la mujer que tenía en casa lo tenía todo. Todo lo que necesitaba estaba en casa. Que tu fe trascienda a las siguientes generaciones, aunque tú ya no lo puedas ver. ¿Quién de acá necesita un milagro de Dios? ¿Quién de acá necesita un milagro de Dios? Yo necesito un milagro de Dios. Hoy vamos a hacer algo diferente. Quiero que agarres las 1, 2, 3 líneas hacia atrás de ti, 3 líneas hacia enfrente de ti. Y hoy vamos a interceder. Si es bien fácil para mí, es bien fácil que el hermano venga y me diga, hermano, necesito una oración. Yo voy corriendo, vente hermano, vamos a orar. Pero es más difícil, un poquito más difícil cuando yo tengo la necesidad, porque yo estoy en medio del valle de sombra. ¿O nomás soy yo? Es más fácil orar por alguien, ¿no, pastor?, que cuando tú estás atravesando el problema. Es más fácil decir, es un vagabundo, a decir, es mi hijo el que está vagabundo. Es decir, la hermana tiene cáncer, a decir, Señor, yo necesito un milagro de ti porque hoy tengo cáncer.